Buenas a todos, seguimos con esta serie sobre los peores manuscritos que existen. Vamos a ver ahora el gran descubrimiento de Tischendorf, el personaje principal en lo que concierne o la cara visible, ¿no? También en lo que concierne al códice sinaítico. Acá lo vemos a este masón. Ya vimos en la parte anterior, tuvo una audiencia con el Papa. Y salió a recorrer Europa en busca de la palabra que se perdió, ¿no? Toda esta filosofía masónica de que la palabra se perdió y el deber del masón es recuperarla. Y toda esa filosofía está detrás de todas estas nuevas versiones, ¿no? Como ya lo dije en el video pasado, ¿no? Básicamente es eso, toda esta mentira que se dicen, todas estas historias locas de fantasía que mismo se encuentran en estos textos apócrifos que estos Sinaítico, Vaticano, Septuaginta contienen textos apócrifos. Porque claro, son revisiones, son manuscritos corruptos basados en la Vulgata Latina, el texto que el catolicismo adora, que lo usa de excusa para supuestamente decir que trajeron la Biblia. Todo eso está detrás de las nuevas versiones, todo eso está detrás de estos más antiguos, entre comillas, y mejores, entre comillas, manuscritos. Pero bueno, vamos a ver cómo este personaje descubrió, vamos a ver si realmente es así, si descubrió, o cómo fue el descubrimiento, ¿no? El gran descubrimiento del masón Tischendorf. Te hago una pregunta, si viene un masón y te dice, che, yo encontré unos manuscritos y son los más antiguos, ¿vos le vas a creer? Hoy tenemos información y podemos decir, no te creo nada, yo no te creo nada. Yo no te creo nada esa historia de un masón que se reunió con el Papa y el Papa le dio permiso y ya vamos a ver qué otros detalles. Le dio permiso y le encargó que vaya para distintos lugares de Europa, del mundo y de Asia, ¿no? De Europa y de Asia, a recolectar manuscritos porque supuestamente la palabra de Dios se perdió. Yo no te creo nada esa historia. Y encima esos son los mejores manuscritos que están detrás de las nuevas versiones. Esos son los mejores manuscritos. Yo no te creo nada esa historia. Así que mucho cuidado con este tema de las nuevas versiones, porque realmente es totalmente satánico. Totalmente. No hay nada de bueno en la 60, en la NBI, en la NTV, en la Dios habla hoy. En todas esas versiones no hay nada de bueno. Todo satánico. Es así. Pero en este video vamos a ver más de esos detalles. Ahora, mayo de 1844, siglo XIX. Tischendorf visita el monasterio de Santa Catalina. Curiosamente, ¿no? El mismo monasterio en donde se encontraba esa supuesta carta que era una falsificación, en realidad. La falsa carta de Mohammed. Nunca existió Mohammed, no existe Mahoma. El Mahoma, el profeta, entre comillas, que no podía profetizar ni lo que iba a cenar al día siguiente, nunca existió. Y en este monasterio de Santa Catalina, supuestamente Tischendorf encontró la Biblia, la mejor Biblia y la Biblia más antigua. ¿Entendés qué absurdo es cuando prestás un poco de atención a las cosas? ¿Qué absurdo es los cuentos que cuentan? ¿Qué absurdas son todas estas mentiras? En el mismo monasterio donde estaba la falsificación de la carta de Astiname de Mohammed, que encima ni Mohammed nunca existió, en ese mismo monasterio aparece este manuscrito supuestamente del siglo IV. Por favor, a despertar, gente. Miren la estupidez que dice esta gente queriéndote engañar y traer nuevas versiones, nuevas Biblias que están totalmente corruptas y que sus manuscritos contienen libros apócrifos. Recién empezamos, ¿eh? Recién empezamos. Entonces, en esta fecha, Tischendorf visita el monasterio por primera vez. Extrae 43 hojas de un total de 129 que vio. Fíjense, en una carta a su hermano, Tischendorf declaró: me he apoderado de 43 hojas de pergamino. Ya vamos a ver que eran piel animal, en realidad.
Pero fíjense, del Antiguo Testamento en griego. ¿Ok? Que son las más antiguas de todas las que se poseen en Europa. Creo que datan de mediados del siglo IV. ¿Por qué? Y porque al masón se le ocurre. Al masón satanista, adorador de Satanás, adorador, siervo de Lucifer, se le ocurre que esta es la Biblia más antigua y el mundo tiene que creerle. Ah, el mundo... hay gente estúpida, ¿eh? Hay gente estúpida. ¿Cómo vas a creer esta historia? Y hay más detalles. Tengo acá el libro de Bill Cooper. No es el Bill Cooper del A Pale Horse, es otro Bill Cooper. El Bill Cooper del libro ese Pale Horse, Behold a Pale Horse, murió ya. Este Bill Cooper es otro, ¿tá? Se llama The Forging of Codex Sinaiticus. ¿Qué sería? ¿Cómo se llama? Sí, la falsificación del códice sinaítico. Y acá cuenta cómo Tischendorf, ¿no? Lo que dice, cita lo que dice Tischendorf, que dice, visitando, voy a traducir así nomás porque está en inglés esto. Visitando la librería del monasterio en el mes de mayo de 1844, percibí en el medio de un gran pasillo un gran cesto lleno de viejos, de viejas pergaminos, papiros, manuscritos, lo que sea, ¿no? Y el librero, que era un hombre informado, me dijo que dos grupos de dos montículos, digamos, dos montones de papeles de esos, como estos, estaban humedecidos por el tiempo. ¿Cómo? Primer punto, ¿cómo va a estar humedecido un papel en el medio del desierto en Egipto? ¿Cómo le va a agarrar humedad? Es puro... es desierto. Es desierto. Viene alguien y te dice, encontré el manuscrito más viejo de todos, entre un montón de papeles viejos, pergaminos viejos, lo que sea, que estaban húmedos en el medio de un desierto. Es totalmente mentira. Si me decís que lo encontrás en el medio de un bosque en Europa, húmedo, en Inglaterra, que es pura humedad, en la selva amazónica, pura humedad, te creo que está húmedo. Pero si me venís y me decís que un papel, encontraste un manuscrito en medio de un montón de papeles, pergaminos húmedos en el medio del desierto, no te creo nada. Es una locura. Es como alguien venga y te diga, en el medio del calor de la Antártida encontré este gran manuscrito. Es un absurdo. Es absurdo. ¡Qué locura! Pero claro, la gente les cree y siguen. Mucha gente creyó en su momento también por la falta de... Porque también mucha falta de información y qué sé yo. Bueno, muchos factores, ¿no? Pero también, o sea, bueno, la falta de información también. O sea, nadie estaba bien informado de cómo era el, qué sé yo, pero a ver, cualquiera que diga, bueno, desierto, húmedo en el desierto. Raro. Pero bueno, masones. ¿Qué esperás de un masón? ¿Que diga la verdad? Pero bueno, después dice... bueno, y encontró entre todos estos papeles, qué sé yo, qué sé cuánto, una copia del Antiguo Testamento en griego. Fíjense que encontró solo el Antiguo Testamento, dice él. Esto está diciendo él supuestamente. Que me pareció a mí, ¿ven? Me pareció a mí, dice él. A él lo que le parece es que es del siglo IV. ¿Y cuánta gente le creyó? ¿O cuánta gente en realidad promovió esta mentira? Ya vamos a ver que él tuvo mucha propaganda. Él tuvo los medios a favor de él. Ya vamos a ver eso. Pero bueno. Después dice... o sea que él no tuvo cómo comprobar si eran antiguos o no. Él dijo, no, para mí son los más antiguos que hay. Y listo. Ah, mira qué fácil. Mira vos. Las autoridades del convento, monasterio es un convento, monasterio, me permitieron que yo me quede con un tercio de esos manuscritos, ¿no? Mentira, en realidad se los afanó.
porque es masón. Los masones están acostumbrados a hacer esas cosas. No, pero en serio, ya vamos a ver que hubo testigos que lo vieron cortar y robar pedazos del manuscrito. Él no fue y agarró, o sea, entiendan, gente, que él no llegó al monasterio de Santa Catalina, porque él estaba en un viaje por toda Europa y Asia, yendo de librería en librería, de monasterio en monasterio, edificios así, ¿no? De lugar en lugar. Pero de repente algo pasó y se fija en el monasterio de Santa Catalina. No es que dice, bueno, voy a seguir y no. Empezó a seguir, quedó ahí. Taca, 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 taca. ¿Se entiende? Todo esto está planeado, todo esto está a propósito hecho. Esto no fue casualidad. Esto es una movida católica, masónica, satánica, para reemplazar la Biblia Textus Receptus, traerte nuevas versiones y traer nuevas versiones. Básicamente es eso. Nuevas versiones ecuménicas, nuevas versiones, es más, nuevas versiones para todo tipo de cosas. Hasta la Biblia de los Testigos de Jehová, que está toda corrupta también, tiene como base el texto de Westcott y Hort, que es toda la misma familia de manuscritos. Es tremendo lo que hicieron, pero bueno, de repente, no por casualidad, se empezó a ir a cada rato al monasterio de Santa Catalina. ¿Por qué? Porque había algo ahí. Esto estaba todo monitoreado. Pero bueno, ya hay que investigar este tema. Pasaron muchas cosas. Con todo este evento pasaron muchas cosas. Pero bueno, acá sigue diciendo esto, ¿no? Y dice Tischendorf que estaban básicamente para ser quemadas, porque estaban en un cesto de basura. Pero escúchame, ¿cómo estos manuscritos de piel de animal van a ser quemados? Si eso no hace fuego, hace humo. ¿Ven que no tiene sentido la historia? ¿Ven que no tiene sentido? ¿Cómo vas a hacer fuego con algo que no hace fuego? Voy a quemar cuero. Voy a quemar cuero de vaca. No vas a hacer un fuego con cuero de vaca. Vas a hacer puro humo. Quemás papel, va a hacer fuego. Es más, si querés hacer una fogata usas madera, no papel solo. ¿Ven? No tiene sentido este descubrimiento. Pero bueno, después dice. Bueno. Y bueno, lo recomiendo, este libro. Y ahí dice como, o sea, Tischendorf mismo cuenta cómo lo descubrió, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero acá cuenta como, la verdad que tiene muchos detalles este libro. Lo recomiendo. Bill Cooper, Billcooper. Está en internet. Está en internet. Todo está en internet. ¿Querés averiguar algo? Agarrá, entrá en internet y buscá. Es así. ¿Qué querés que te diga? Investiga. Y vas a encontrar. Pero bueno. Sigamos. Esta historia ya es muy rara de por sí, ¿no? Porque ya todos estos detalles son muy contradictorios. Y ya es más de por sí. Es de por sí muy raro que un masón que tenga una audiencia con el Papa de repente. ¡Ups! Me tropecé. Viajé miles de kilómetros tropezándome hacia el desierto de Egipto, en la península, y exactamente me metí en el monasterio de Santa Catalina y ¡ops! De repente encontré la Biblia más antigua del mundo. ¡Ops! ¡Qué casualidad! Eso no es casualidad. Esto es una obra satánica. Esto es una obra católica. Esto es una obra masónica. Y los masones sirven al catolicismo. ¿Está? Pero bueno. Sigamos. La historia sobre el rescate del códice de un cesto de basura no fue publicada por Tischendorf hasta 1865. 21 años después. En When and Where the Gospels Were Written. La traducción al inglés se hizo de este libro en 1866. O sea que pasaron varios años hasta que dijo dónde los encontró y cómo los encontró. Capaz que dijo, ¿no? Pasaron varios años hasta que dijo cómo los encontró. Primero dijo, sí, el monasterio de Santa Catalina, qué sé yo, qué sé cuánto, pero más de 10 años después dijo, ¿no? Es más, 21 años después.
21 años después publicó cómo los encontró. Raro, súper raro. No dice nada a nadie sobre dónde encontró las hojas. La evidencia sugiere que Tischendorf cortó las hojas de un códice encuadernado. Porque realmente si revisas el manuscrito, podés ver que hay partes cortadas. 1846. Y está la página. Ya vamos a ver que está la página. Si me acuerdo, al subir el video voy a dejar el link. Podés ver el manuscrito. En internet lo publicaron. Se pisaron solos el palito porque ahí podemos ver lo corrupto que está. Lo feo que es ese manuscrito. Es feo, feo. Feo todo lo que tiene que ver con el Sinaítico, Vaticanus, Septuaginta, nuevas versiones, los textos alejandrinos. Feo, todo feo. Pero bueno. En 1846 Tischendorf publica el Códice Frederico Augustanus. Publica las primeras 43 hojas, 83 páginas en total, del Códice Sinaítico. O sea, lo que encontró, él lo publicó, ¿no? Y lo llamó Frederico Augustanus, que obtuvo del Sinaí, porque en realidad esta península de Egipto no es la península del Sinaí, el Sinaí queda en Arabia, no en Egipto, pero bueno, anda a entender, ¿no? ¿Qué va a hacer? En 1844, y las dedica al príncipe, o sea que las que obtuvo, las que encontró supuestamente en 1844, y las dedica, o sea, esta publicación la dedica al príncipe Federico II de Sajonia por financiar su viaje. Ah, entonces, ¿ven la conexión? Tischendorf masón, el Papa, Federico II de Sajonia. Mirá, huele. Qué olor a masonería. Uy, qué olor a masonería, por favor. Pero es así. Es así. Las hojas originales fueron donadas a la Universidad de Leipzig, donde se conservan hasta la fecha. El CFA, el Códice de Federico Augustanus, consta de dos secciones. Sección 1, primer libro de crónicas, 11:22 al 19:17, segundo Esdras, 9:11 al 23:31, Esther 1 del 1 al 10, Esther 1 al 10 versículo 3, y Tobías 1 al 2:2. Sección 2, Jeremías 10:25 al 52:34, Lamentaciones 1:1 al 2:20. En 1853, en enero, Tischendorf visita el monte Sinaí. No es el monte Sinaí. El monte Sinaí queda en Arabia. Acá él está yendo a Egipto. Después, si querés, obviamente, si querés saber bien dónde está, buscas en internet Monasterio de Santa Catalina y aparece ahí en el mapa. Busca, investiga. En 1853, Tischendorf visita el monte Sinaí, entre comillas, por segunda vez y no encuentra nada. Acá está esto. Consigue financiación para su segundo viaje al informar al ministro de Educación alemán, von Boist, donde encontró las 43 hojas del CFA y que había más. ¿Ven? Por eso, de repente, en un momento empezó a fijarse solo en el monasterio y empieza a ir a cada rato, ¿no? Los monjes sinaítas obstaculizaron activamente los esfuerzos de Tischendorf en su segunda visita. ¿Por qué? Y porque vieron algo raro. Claramente, él no estaba haciendo bien cosas ahí. Hay testimonios de que él se afanó las hojas, no que él que las encontró y estaba todo bien, no, él fue y se afanó las hojas. Lo vieron robar las hojas. A él lo vieron robar el manuscrito. Por eso los monjes estaban obstaculizando los esfuerzos de Tischendorf. Por eso en la segunda vez supuestamente no encuentra nada. Porque no pudo robar nada. En febrero de 1859, Tischendorf visita el monte Sinaí por tercera vez y obtiene las 315 hojas restantes del códice. En su tercer viaje, atención, Tischendorf viajó como enviado del zar ruso Alejandro II. Y era un zar ruso el que financiaba el monasterio. No sé si era otro monasterio en donde ya vamos a ver que tenía que ver el que originalmente escribió el manuscrito, que es Simónides. Pero ya vamos a ver esa historia, ¿tá? Ya vamos a ver. Pero ven, este zar ruso, otra vez, la cruz de Malta, caballero de Malta, sirviente del Vaticano, huele a masón, porque lo es. Entonces ven cómo entre hermanitos
uno financia al otro y van a servir al Papa para traer una Biblia corrupta que contiene libros apócrifos aprobados por el Concilio de Trento. ¿Ves? Estos manuscritos contienen los libros apócrifos, tan alabados por el catolicismo. ¿Ven la conexión? Entonces, ¿por qué ahora en esta tercera vez él va y consigue? Y porque ahora hubo algunas llamadas, y hubo cartas de recomendación, ¿no? Hubo plata, hubo presión. ¿Es así? Así se maneja el mundo. Los detalles de cómo Tischendorf obtuvo las 315 hojas restantes del códice se revelaron en su obra de 1865, cuándo y dónde se escribieron los evangelios, When and Where, el título en inglés que leímos anteriormente. Y Tischendorf dijo, recuerden que Tischendorf, no le podés creer a Tischendorf. ¿Por qué? Y fíjate la foto, ¿cómo le vas a creer a un masón? ¿Sos o te haces? No le puedes creer nada a Tischendorf. Pero bueno. Tischendorf dijo, habría preferido descubrir este manuscrito sinaítico que el Koh-i-Noor. El Koh-i-Noor no está refiriéndose a ningún electrodoméstico, se está refiriendo a la joya de la corona de la reina de Inglaterra, un diamante de no sé cuántos quilates, un super diamante ahí, qué sé yo, bueno. Y fíjense cómo dice, habría preferido descubrir esto antes que el Koh-i-Noor, que ese diamante, ¿no? En el Cairo, Egipto, Tischendorf y otros dos alemanes, un médico y un farmacéutico, transcribieron 110.000 versículos de griego en 2 meses. O sea que se pusieron manos a la obra, claramente a retorcer cada vez más las escrituras. Ya lo vamos a comprobar, todo lo vamos a comprobar en este video, en esta serie de videos, todito. Información básica sobre el Códice Sinaítico. Sin procedencia ni existencia conocidas antes de 1844. ¿Cómo puede ser la Biblia más antigua y la mejor, qué sé yo, si nunca nadie la usó? ¿Por qué nunca nadie la usó? Primeramente porque no existía. Y segundo porque también, por ejemplo, el Vaticanus está escondido. Y a la hora en la cual el catolicismo quiso sacar nuevas versiones y qué sé yo, qué sé cuánto, ahí empezaron ahí lo revelaron supuestamente al manuscrito Vaticanus. Pero antes al manuscrito Vaticanus lo tenían guardado. Y el Sinaítico no existía. El Sinaítico es un fraude del siglo XIX y ya lo vamos a comprobar. Punto por punto, lo vamos a comprobar todo. La historia ya suena mal. Los personajes involucrados suenan recontra mal. El Papa, zares masones, un masón. ¿Algo más? Para que te des cuenta que es una estafa todo esto. Libros apócrifos. ¿Algo más? ¿A despertar? ¿Hola? ¿No hay que usar nuevas versiones? ¿Son corruptas, sucias, satánicas, diabólicas? ¿Qué más? 4 columnas de texto por página presentan, ¿no?, en su formato. Formato en uncial o mayúsculas. Todas las letras son mayúsculas. ¿Para qué? Para decir, uy, qué antiguo que es. Por eso estaba escrito todo en mayúsculas. A propósito, porque las minúsculas no se inventaron hasta varios siglos después, no en el siglo IV. Entonces, para decir que supuestamente es más antiguo, lo escribieron todo con mayúsculas. Fue escrito en pergamino vitela, piel animal, ¿no? Piel animal. Contiene, entonces, ¿ves? ¿Cómo vas a encender un fuego? ¿Cómo vas a encender una fogata con piel animal? No se puede. Si querés hacer humo, sí, hace humo, pero fuego no vas a hacer. ¿Qué más? Contiene parte del Antiguo Testamento en griego, Septuaginta, ¿ves? Un texto súper corrupto que contiene libros apócrifos. Y, obviamente, en consecuencia, el Códice Sinaítico contiene libros canónicos y apócrifos. Contiene un Nuevo Testamento completo y los apócrifos del Nuevo Testamento, el Pastor de Hermas y la Epístola de Bernabé. Falsificaciones. El Pastor de Hermas y la Epístola de Bernabé son falsificaciones, son, por ejemplo, la Epístola de Bernabé no la escribió Bernabé, ¿tá? Y son apócrifos, no son parte del canon, no son textos inspirados, pero este manuscrito lo tiene. Y quieren decir que estos son los antiguos y mejores manuscritos, y quieren decir que
los que promueven, ¿no?, las nuevas versiones, quieren decir que, y los textos críticos textuales, ¿no?, quieren promover textos tan corruptos como estos y quieren decir que son los más antiguos y mejores, que contienen libros apócrifos. Encima, no solo apócrifos del Antiguo Testamento, sino que apócrifos del Nuevo Testamento, con lecturas gnósticas. Por favor. 17 de abril de 1859. La evaluación de Tischendorf sobre la importancia del Códice Sinaítico se publica en el periódico alemán Leipziger Zeitung. Tischendorf inmediatamente colocó el Códice Sinaítico en el mismo plano que el Códice Vaticano. ¿Ven? ¿Ven? Ustedes saben la importancia que el mundo erudito concede al famoso manuscrito vaticano de la Biblia, y cómo durante siglos ha sido considerado uno de los tesoros especiales de la biblioteca papal. ¿Ven? Ni el Vaticano ni el Sinaítico son antiguos ni mejores. Todo esto, lo que estamos viendo acá, es una mentira de Tischendorf. Es una mentira masónica católica diabólica. Todo esto de los antiguos y mejores manuscritos. Vaticano, o sea, Vaticano. ¿Esa es la mejor Biblia? Vaticano. ¿Y la más antigua? Yo no te creo nada de esa historia. Yo no te creo nada. Y yo no te creo nada que un masón, financiado por masones, fue a tener una audiencia con el Papa y de repente encontró entre manuscritos supuestamente que se iban a quemar, cosa muy difícil de hacer si es cuero, encontró la Biblia más antigua y la mejor. Yo no te creo nada esa historia. Yo no te creo nada. ¿Qué más? Y cómo durante siglos ha sido considerado uno de los tesoros especiales de la biblioteca papal. Saben cuán ansiosos han estado los hombres y cuán difícil les ha resultado cotejar incluso pasajes individuales. Si yo dijera ahora que la providencia, ¿sabías que vieron el ojo ese que todo lo ve de la simbología católica y masónica, ¿no? Porque también ese ojo dentro del triángulo le dicen el ojo de la providencia, o el ojo de Dios le dicen algunos. Y los masones le dicen el gran arquitecto del universo. Bueno, ese es Satanás básicamente, porque tiene un solo ojo y no es omnipresente, ¿entendés? Él tiene que estar ahí, tiene que tener toda su red de informantes y toda su mafia ahí, porque Satanás no es omnipresente. Por eso ese ojo no es Dios, es Satanás. Entonces, ¿ves? El término masónico católico, providencia, el ojo de la providencia. ¿Vieron ese ojito en el triángulo? Que está... El más famoso es el que está en el revés del dólar. Pero bueno, si yo dijera ahora que la providencia ha preservado en un rincón de los tan a menudo saqueados claustros de Oriente un manuscrito que puede equipararse al Vaticano en cuanto a su carácter, extensión y antigüedad, por favor, y que, bueno, en carácter se parecen, en igual de satánicos, pero antigüedad, ni más antiguos ni mejores, y que en algunos aspectos reclama su precedencia. El Códice Vaticano se remonta al mismo siglo, en mi opinión, y en la de otros hombres competentes. ¿Cuáles son esos hombres competentes? Siervos de Satanás, seguramente. A eso le llama hombres competentes. Qué enfermo, pero bueno. 1860, 24 de junio, el Leipziger Zeitung anuncia los planes de Tischendorf de producir un facsímil del códice. Explica que la finalización de la obra se aplazaría hasta 1862 para coincidir con el milenario del Imperio Ruso. El aplazamiento de la finalización de la obra hasta 1862 pretende ilustrar aún más el milenario del Imperio Ruso que se celebra ese año, dice, ¿no? Anuncia el periódico. También anuncia, pero para satisfacer el deseo de los hombres científicos, se preparará, además de esta edición de aniversario, otra que reproducirá de forma más sencilla, aunque con la misma precisión crítica, el documento textual del Sinaí. Y acá vemos cómo fue impreso en 1862, acá vemos la hoja introductoria, digamos, ¿no? del facsímil del Sinaítico, ¿no? Que es publicado en 1862. Tischendorf publica el facsímil del Sinaítico en Leipzig, Alemania. O sea que vemos que también tiene ayudita de los medios. Y los medios van a jugar un gran papel, los medios de comunicación, en toda esta historia. Porque recuerden, le hicieron creer a muchas personas que esta era la Biblia más antigua durante muchos años. Es más, si vos buscas ahora en Google
Biblia más antigua, te va a saltar Códice Sinaítico. No es la Biblia más antigua. No es una Biblia ni siquiera. O sea, si tiene textos apócrifos, no. Si es un Antiguo Testamento en griego, no es una Biblia. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Pero bueno. Las hojas originales tomadas del Sinaí se depositaron en la Biblioteca Real de San Petersburgo, Rusia. Se fundieron caracteres especiales para la composición tipográfica. O sea, se fundieron porque antes la imprenta tiene esas, ¿cómo te puedo decir? Como esos sellos de metal. Entonces se fundieron nuevos caracteres, ¿entiendes? Nuevas formas de letras, ¿entiendes? Para estampar y producir una nueva forma de las letras, ¿no? Entonces, ahí tenemos que se intentó también hacer una réplica exacta y se imprimieron menos de 400 ejemplares. En 1863, Tischendorf publica el Novum Testamentum Sinaítico. Contiene las lecturas del códice en un formato más accesible. Se imprime para un uso más popular entre la comunidad académica europea. Y ahí está. ¿Qué más? Acá vemos el códice sinaítico, qué sé yo, qué sé cuánto, Paleógrafos y críticos textuales nunca vieron ni usaron el códice original extraído del monte Sinaí. Desde 1844 el códice nunca ha estado completamente reunido bajo un mismo techo. Estuvo en Leipzig, Alemania, y en San Petersburgo, Rusia. En 1933 la Unión Soviética vendió la mayor parte del códice al Museo Británico. En 1975 se encontraron fragmentos adicionales del códice tras un muro del monasterio de Santa Catalina. En 2009, un esfuerzo conjunto de la Biblioteca Británica, la Biblioteca Nacional de Rusia, el Monasterio de Santa Catalina y la Biblioteca de la Universidad de Leipzig digitalizó el códice y lo publicó en línea en codexsinaiticos.org. Podés ir en internet, buscar y ver qué tan corrupto está el manuscrito en esta página. Y acá se pegaron un tiro en el pie ellos solos. Acá se pisaron el palito ellos solos. Porque podemos comprobar qué tan corrupto es. Pero bueno, eso ya vamos a ver todo, todo, vamos a ver todito, vamos a ver las hojas. Vamos a ver las hojas en un próximo video. Más adelante. Primero tengo que ir contando toda esta historia, ¿tá? Les recomiendo el libro The Forging of Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus se escribe así, ¿no? El libro de Bill Cooper. Y también recomiendo los videos de David Daniels de Chick Publications y para más información, porque David Daniels también mucha información tiene sobre todo este tema y lo investigó muy a fondo y tiene muchos videos y sacó hasta 2 libros sacó sobre este tema. Uno se llama Who Faked the World's Oldest Bible? ¿Quién falsificó la Biblia más antigua del mundo? Creo que se encuentra solo en inglés. Y después está el otro libro. Pero bueno, fíjate, David Daniels en internet. David Daniels, se escribe así. Busca en internet y vas a encontrar todo. Pero bueno, en el próximo video vamos a ver cómo Simónides desafía a Tischendorf. Aparece otro personaje desafiando a Tischendorf, porque hasta ahora Tischendorf es el que dice, bueno, encontré este manuscrito, él se hizo mucha fama con este descubrimiento, le dieron muchas condecoraciones. De repente, a este don nadie, que de repente apareció viajando por toda Europa, que él supuestamente empezó con poca plata, pero los gastos eran millonarios para la época. Los gastos de viaje y de estadías, y que él hizo un viaje de mucho tiempo, yendo de acá para allá buscando manuscritos. Y supuestamente salió con poca plata. ¿Cómo es el tema? Claro que lo estaban financiando. Es más, después se descubrió que lo estaban financiando. Lo vimos, lo acabamos de ver. Lo financió primero un zar, un duque de Sajonia, y después lo financió un zar de Rusia. Toda una movida masónica católica para traer manuscritos corruptos, ¿ves? Entonces, este Tischendorf se ganó mucha fama, le dieron condecoraciones y esto fue también ¿cómo te puedo decir? Más leña para el fuego de la crítica textual, porque ahora
los que estaban dudando de la Biblia tienen, uy, mirá, descubrimos la Biblia más antigua, no, este Textus Receptus no va, ahora descubrimos esto. Eso es lo que quieren hacerles creer a la gente, ¿no? Ahora descubrimos este manuscrito, estos manuscritos más antiguos y mejores. Y ahí se fueron desarrollando cada vez más. Y ya vamos a ver cómo Westcott, uno de los dos, creo que era Westcott y Hort, o solo Westcott o solo Hort, alabó el trabajo de Tischendorf, de descubrir estos manuscritos más antiguos y publicar todos estos nuevos testamentos corruptos básicamente, y todas estas escrituras corruptas. Esto fue una movida, un ataque total a la verdad bíblica, un ataque total al verdadero cristianismo bíblico. Esto fue un ataque total al protestantismo también, que protestaba en contra del catolicismo, pero de repente, claro, para esta época, siglo XIX, un montón de países del mundo ya estaban infiltrados por los jesuitas, mediante masonería. E infiltrados directamente por los jesuitas mismos. Un montón de países ya estaban, un montón de gobiernos controlados por el catolicismo, abiertos secretamente. Entonces, también se infiltraron en las iglesias, entre comillas, se infiltraron en las instituciones religiosas. Y ahí fue como empezaron a sacar esta propaganda de, bueno, esto de poner en duda, esto de la crítica textual, y encima aparece este descubrimiento, entre comillas. Todo esto fue meticulosamente planeado por el diablo y sus sirvientes. Por eso, no te recomiendo las nuevas versiones. Y no es cuestión de una elección personal, porque no, y no te comas el cuento. No, bueno, pero se leen más fácil. Mirá, no hay nada no hay nada de, ¿cómo te puedo decir?, de ininteligible en la Biblia. No hay nada que no puedas saber. Puedes leerla y creerla. Ahí vas a empezar a entender. Si lees y crees. Si no lees y no crees, y claro que no vas a entender la Biblia. Ahora, bajo esa excusa te meten esta cosa de no, bueno, pero se lee más fácil. Que sacarle la palabra a Jesús, eso es una lectura más fácil. Sacarle la lectura Señor, cambiar de doctrina, quitar versículos enteros. ¿Eso es que se lea más fácil? Yo no te creo esa historia. Y vos que me estás escuchando no deberías creerte todas estas historias. De que bueno, pero es más fácil de leer. No, es satánica. La NBI es satánica. Así de simple. Lo comprobé 2 veces ya en mis videos. Tengo 2 videos. Y ya vamos a comprobar. Después que termine esta serie vamos a ir a los versículos en las nuevas versiones. A ver qué tan fácil o qué tan... Uy, cuánta pureza textual hay en estas nuevas versiones. Claro que no hay. Fíjate la historia podrida que tienen. Masones, Vaticano, zares, financiamiento, ¿qué? Es una historia toda sucia. Yo no quiero un manuscrito sucio. Textos apócrifos. Yo no quiero un manuscrito sucio, manoseado por gente sucia. ¿Se entiende? Todo esto es sucio. Texto alejandrino, textos críticos, sinaíticos, vaticanos, Septuaginta, contienen textos apócrifos que, es más, se llama texto alejandrino, Alejandría, Egipto, todo suena mal. Códice Vaticano, ¿no te suena mal? Hola. Tenemos que aferrarnos a lo bueno, examinarlo todo, retener lo bueno, aborrecer lo malo y retener lo bueno. Apegados a lo bueno, perdón, y apegarlos a lo bueno. Las buenas Biblias son las familias Textus Receptus, no las nuevas versiones, porque no tienen nada de bueno. Y la 60 no es Textus Receptus. La 60 es una nueva versión también, una nueva versión católica ecuménica. Así que bueno, mucho cuidado con las nuevas versiones. Pero bueno, ya vamos a seguir viendo. Ahora vimos este par de detalles. Suena muy rara esta historia, porque es toda una movida malintencionada. Esto no pasó porque sí. ¿Tá? Así que bueno, ya seguiremos en próximos videos. Estamos por la mitad casi. Y ya vamos a ver más detalles sobre toda esta historia, de todos estos falsos manuscritos, ni más antiguos ni mejores. Son una farsa total. Abrazo grande a todos y nos vemos la próxima.